Aquí estamos de nuevo. Primera pregunta, ¿en qué terminó lo de la toma ayer? ¿Lograron que el bobo ese del director les diera para reunirse o en qué terminó esa historia? Sí, doctor, al final, sí, hoy vienen algunas autoridades de Ciudad Universitaria para reunirse con el director y algunos miembros de la planilla para discutir. ¿Algunos miembros de qué? De la planilla de la Asociación de Estudiantes. No tienen mayor... Sí, no. Eso no tiene mayor autoridad sobre contratación. Pero es que estaban pidiendo también, pues, no sé por qué, pues estudiantes de las generaciones anteriores a la nuestra, porque son las generaciones más grandes. No sé por qué, pero... Para buscar el método para negar la contratación, eso es todo. O sea, pero se consiguió la reunión que era lo que querían y a ver cómo prosigue, pues. Ok, tengan la idea de que esto no, de que si ustedes piensan que con eso se termina, no, eso va a necesitar más, eso va a necesitar más presión, ¿ok? Porque el problema de la contratación no solamente es llegar a un documento, sino tener un compromiso y de hasta ahorita no has mencionado a quienes deben de estar ahí, que es la gente de la dirección de personal, porque son los que tienen que hacer la cuestión presupuestaria para aprobar la contratación. O sea, yo puedo poner un documento y hacer una reunión y tienen que tener un poquito de cuidado porque les van a ver la cara de niños, ¿okay? Por no decir otra cosa. Es decir, sí, un compromiso que no tiene ningún respaldo porque no hay nadie ahí de la dirección de personal. Entonces dicen, no, como no nos llamaron y nosotros no tuvimos participación, nosotros no aprobamos presupuesto, porque todo el problema acá empieza con que tenés que tener el dinero para contratar a la gente. Después de tener el dinero, entonces ya venís con la cuestión, con la cuestión del segundo problema, que es conseguir quien dé la clase, ¿ok? Uno de los grandes problemas que ha tenido la universidad, para ustedes que no, bueno, que obviamente no tienen suficientes años ahí, es que si vos venís y contratás a alguien, ¿ok? Y lo contratás por hora, la universidad ha sido históricamente problemática en que tarda en pagar. Algunos de nosotros, que tenemos tal vez más paciencia o menos urgencia, permíteme. Como te decía, que tenemos más paciencia, menos urgencia tal vez económica, pues no nos da tanto problema esperar. Pero si yo contrato a alguien, por ejemplo, capacitado como puede hacerlo, y le digo, bueno, te voy a contratar como docente, pero entonces esta persona viene y pasa un semestre, vaya, y le van pagando al final. Eso le quita a mucha gente el interés, porque dice, yo para qué voy a ir a la universidad, empezar a trabajar, dejando de ganar en mi consultorio o dejando de agarrar otro trabajo cuando ustedes me van a pagar con 4 meses de retraso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque siempre alegan el problema del dinero. Luego vienen estas plazas y siendo una contratación temporal y necesitando, dice, bueno, si ya sabemos que vamos a tener el doble de alumnos a partir de este semestre y que voy a necesitar las plazas, porque lo lógico sería no asignar el presupuesto permanentemente, sino que agarras a alguien por hora y entonces lo tenés con cierta inestabilidad. No, que no sabemos si te vamos a dar carga y secciones
o si te vamos a contratar el siguiente semestre, aun cuando saben que sí lo es. Y pues no sé en otras profesiones, pero en medicina, normalmente si tenés un médico que es capaz de dar una clase a nivel de profesor de la universidad, tiene ocupación, ¿entendés? Entonces, es decir, ¿para qué voy a estarle rogando a la universidad cuando puedo ganar ese dinero en la privada y no tener que esperar? ¿Ok? Entonces, ahí es donde viene la cuestión de que lo primero que necesitas es tener el dinero en la mano y de que en la reunión ahí lo que tenés que buscar es que esté la gente que maneja la cuestión presupuestaria, porque si no, sí que los vamos a contratar, pero no tenemos plata y empieza el cuento. Y te digo, yo tengo de estar escuchando eso como docente, ya van sobre 12 o 13 años, y de estar yendo y escuchando esas tonterías en la universidad, tengo más de 40 años de escucharlas. Acordate que mi papá fue profesor de la UNA, fue coordinador de carrera, y estas cuestiones las vengo escuchando de que estoy en la primaria. ¿Okay? Por eso te digo que la cosa no se termina aquí, si esa es la idea que se han hecho como asociación de estudiantes de medicina. Aquí falta todavía meterles pleito y por un buen rato. ¿Okay? Por si alguien se hacía la idea de que ya estaba resuelto el problema, no lo está. ¿Ok? De hecho, hablando de otras cosas, ahorita veo que están haciendo una convocatoria de reunión de Zoom del claustro de profesores para discutir y hacer un manifiesto, una pronunciación sobre la presencialidad. A estas alturas eso tendría que ya estar hecho. Estoy hablando del claustro de medicina, ¿no? De que se han dado cuenta de que eso es un relajo y de que no está funcionando las cosas bien. ¿Ya? Por cierto, ¿cómo está la universidad hoy? Porque ayer, bueno, no hubo nada, pues por la toma ustedes no hicieron nada, pero ¿cómo está el relajo hoy de gente? Hello. Sí, hay un montón de gente aquí. No te escucho, perdóname. Que sí hay ya un montón de personas en el campus. Sí, o sea, ya hay caos. Usted dice, ya hay caos. Y por lo tanto empieza todo el macaneo de que no hay aula, de que no hay parqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros pues aquí estamos cómodos por el momento. Por el momento, allá las de bioquímica que se quieran estar en bioquímica. Bueno, entonces, por otra parte, par de cosas. El examen va a ser el día lunes. Aula 204, ustedes ya saben la rutina. Lunes 8, de 8 a 10. Y, lo moví porque quiero agregar los temas de esta semana y pues ustedes ya vieron que hay, ¿cómo se llama? Que con esto de los feriados y ¿cómo se llama? Y la examen de admisión ese que hacen, pues yo lo voy a poner el viernes, pero imposible, ¿va? Todos los edificios van a estar ocupados, va a estar preparando, entonces va a ser el lunes. 1, 2. Ya tengo los trabajos, Cintia, esto va con Cintia, ya recibí el trabajo, no lo he corregido, obviamente, lo acabo de ver, pero ya está aceptado, ya está recibido, aceptado, pues una vez, pues obviamente para las correcciones que te voy a enviar después. Lo mismo el grupo de Judith. El tercer grupo, ¿quiénes son? Que no han dicho nada. No sé si soy el tercer grupo o el segundo, pero, o sea, sí estamos ¿Cuál trabajando. es tu tema? El tema es el de fisiopatología y de trastornos del ritmo cardíaco. De las arritmias. Sí. Vos la coordinadora, Fernanda, ¿correcto? Sí, pero era mañana la fecha de entrega, ¿no? No, 20. Hoy. Ah, ok, está bien. Hoy 20. Envíamelo hoy. O sea, para que no se te vaya, no vayas a perder por un olvido trivial. ¿Ok? De cualquier manera es el borrador, o sea que no tiene que estar perfecto. Sí tiene que tener los requisitos mínimos que discutimos el otro día
Introducción, bibliografía, el marco teórico no tiene que tener obviamente una discusión, pero sí los objetivos. Y como te digo, se entiende que esto es un borrador y que va a ser sujeto por lo menos a una corrección. O sea que no necesariamente tiene que ser un trabajo terminado y perfecto, pero sí tiene que estar entregado hoy. ¿Ok? Sí. Vale. Por cierto, ya hicieron el análisis de la tarea de los electrocardiogramas. Sí. Good. Pues mañana me los van a enviar. ¿Ok? Me van a enviar captura de pantalla de dos cosas. Uno es la tira del electro para que yo la verifique, pero obviamente no me voy a memorizar los trazados. Dos, como te digo, la captura de pantalla del análisis, frecuencia, ritmo, etcétera, todo lo que vimos, con la respectiva justificación del trabajo. Ya sé, lo haces en una hoja de papel y le tomas foto y captura para el WhatsApp. Ya veré yo, después decidiré yo si le doy puntos incluso, ¿ok? Si lo considero trabajo académico de clase y le doy puntos, o sea que el que no lo ha hecho lo tiene que hacer. Ok, está bien para hoy también. Bueno, puede ser para mañana en la mañana, o sea, yo voy a revisar eso mañana, ¿ok? Está bien. Bueno, entonces, eso por la parte administrativa. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de como decíamos, de la circulación, o sea, de las bases físicas de la circulación, o sea, el concepto de la hemodinámica y cómo esto me afecta el rendimiento y el gasto cardíaco, ¿ok? Porque en todo caso nosotros consideramos el hecho de que si vimos el corazón como, pongámoslo así, como el motor de toda la circulación, como la bomba que impulsa todo, pero obviamente yo tengo una bomba y el rendimiento o la capacidad de esa bomba o el trabajo que ejecuta depende del sistema a través del cual estoy bombeando las cosas. Es como que dijera, que quiero poner, vaya, un sistema para distribuir agua, no sé, a mi jardín, vaya, para riego, y yo tengo que tomar en cuenta qué sé yo, el tamaño del jardín, el tipo y diámetro de tubería y todo para escoger qué bomba le voy a poner. Si no lo tomo en cuenta, probablemente vaya a terminar con algo que no sirva o más fácilmente termine quemando la bomba. Vaya, y tener que ir a comprar otra bomba para seguir irrigando mi jardín o mi piscina o lo que sea. Entonces, el asunto es este. Nosotros consideramos al sistema vascular y vamos a tener al sistema vascular como la combinación o la suma de un sistema de lechos vasculares. O sea, no tenés un solo sistema. No tenés un solo sistema continuo con características iguales. Tenés, para empezar, dos sistemas que trabajan en paralelo. Primero es la circulación pulmonar, que como te decía, recibe el retorno venoso, lo mete por los lechos pulmonares, que son lechos de baja resistencia a baja presión y con un área de superficie bien grande. Grande en proporción al volumen que está circulando por él. Luego, porque en el lecho pulmonar decimos que hay aproximadamente unos 450 cc de sangre. Y luego le envías al lado izquierdo de la circulación, al circuito sistémico, que trabaja contra presión alta y resistencia alta al flujo, y que en ese circuito vas a tener aproximadamente unos 4 y pico litros de sangre, pero no necesariamente todo en las arterias. Vas a tener un porcentaje obviamente, el árbol arterial,
otro porcentaje en los lechos capilares, y estos lechos capilares van a tener cada cual su propia dinámica de flujo. O sea, yo no puedo utilizar los mismos parámetros de presión y perfusión para el cerebro que puedo utilizar, qué sé yo, para el útero o para el estómago. Cada lecho es individual y la suma de los volúmenes en todos los diferentes lechos me da el volumen circulante, más la suma de todas las resistencias al avance que me tengan cada uno de los lechos, y poder considerarlo, cada órgano o sistema tendrá su propio lecho vascular. Cada uno de ellos me va a dar una resistencia específica, ¿ya? Y la suma de todas ellas es lo que me va a dar toda la resistencia al flujo. Uno. Entonces, más vas a tener otro porcentaje de sangre, otro volumen de sangre distribuido en el sistema venoso, incluyendo algún porcentaje de ese volumen circulante que es tu reserva circulatoria. Ahora, aclaremos una cosa primero. ¿Cuánto es tu volumen circulante, Fernando? O sea, ¿cuánta sangre tenés entre tus arterias, venas y capilares? Como 4 o 5 litros de sangre. O para utilizar, porque obviamente el volumen circulante va a depender del tamaño de la persona. O sea, vos no vas a tener el mismo volumen circulante que, por ejemplo, que Linda. Si nosotros calculamos tu volumen sanguíneo, hay una estimación más cercana a los 4 o 5 litros. Calcula que tu volumen sanguíneo circulante es entre 75 y 80 cc por kilo de peso. O sea que vos pesas que unos 65 kilos, ¿va? Aproximadamente. Ajá. Bueno, tu volumen circulante será 65 por 80, vaya. Calcula 65, 130, 260, entre 4.8 y 5.2 litros. En tu caso es más o menos estás en el rango de los 5 litros. Mi volumen circulante, yo peso aproximadamente unos 80 kilos, calcula 8 por 8, va a ser entre 5.6 y 6.4 litros en total. Ahora, de esos 6.4 litros, un porcentaje de ellos, de esos 5.4 litros, es mi reserva. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera reserva, imagínate, con perder tampoco como 100 cc de sangre, estaría bajando el volumen. Estaría bajando el volumen circulante, estaría bajando el gasto cardíaco. Y vos podés sangrar cierta cantidad sin que eso tenga ninguna repercusión fisiológica. O sea, vos puedes venir ahorita, Fernanda, y está en la Cruz Roja y vas y donas medio litro de sangre y eso no tiene ninguna consecuencia fisiológica. O sea, no vas a, es tal vez el medio litro, es casi el 10% de tu volumen circulante. Sin embargo, no te pasa nada. Si no, no pudiera existir la donación de sangre. ¿Ok? O te puedo operar y pudieras perder ese medio litro de sangre en una cirugía. No es raro, por ejemplo, una instrumentación de columna, ¿no? Te pongo un par de tornillos en la columna, vas a sangrar un medio litro con todo y que yo vaya trabajando cuidadosamente para no hacer sangrar todo lo que está enfrente mío, pero igual perder medio litro de sangre en eso. Y no pasa nada porque lo estás sacando de tu reserva. ¿Ok? De hecho, ese es un concepto crucial en anestesiología, es decir, cuántos son las pérdidas aceptables de sangre, o sea, cuánto te puedo dejar sangrar antes de necesitar hacerte una transfusión. ¿Correcto? Entonces, veamos aquí cómo está distribuido. ¿Ves, por ejemplo, acá? Vamos a asumir, este es tu volumen circulante. Mira,
Asumí, por ejemplo, vamos a poner el caso abstracto de que tenés 5 litros de sangre en esta persona que está acá. Mira, por ejemplo, el corazón dice 7%, o sea, y llenando las 4 cámaras cardíacas, para ponerlo así, 350 cc. Mira ahorita, circulación pulmonar 9%, 450 cc. Un lecho donde tenés todo el gasto cardíaco, porque acuérdate que el gasto, estos 5 litros, y vamos a asumir, por ejemplo, que tu gasto cardíaco ahorita es de 5 litros por minuto también. ¿Cabal? Que estás en reposo. Entonces, de esos 5 litros, en el lecho pulmonar solo tenés 450 cc. ¿Ya? Circulando a baja presión a través de un lecho bien amplio, ¿ok? Con poca resistencia. 7% del corazón. Tu sistema arterial tiene el 13%. Saca 13% por 5. Son 13 por 5. 650 cc en las arterias. ¿Ok? 7% en las arteriolas y los capilares. Fíjate, los lechos capilares, a pesar de su gran extensión, no tienen mucha sangre, porque acordate que son lechos de diámetro pequeño. Ahí literalmente los eritrocitos están pasando de uno en uno. ¿Okay? Por lo tanto, aquí tenés unos 350 cc metidos en los, ¿cómo se llama? Metidos en los capilares, que son lo que están realmente intercambiando oxígeno y nutrientes. O sea que en un momento determinado es un porcentaje pequeño de tu sangre la que está haciendo función de intercambio. Lo demás está en algún punto del transporte. Ahora mira, 64% aproximadamente, 3 litros está en el sistema venoso. Por lo tanto, la circulación sistémica te ocupa el 84%, o sea, 84 por 5, 4.2 litros entre arterias, capilares y venas, y la mayor parte está en las venas y los senos venosos, etcétera, o sea, en los drenajes. Y de vas a poner que aproximadamente el 16% del volumen circulante, o sea, de todo esto, es lo que vamos a llamar la capacitancia venosa. La capacitancia venosa, o sea, el volumen que tenés de sangre de reserva. En principio, yo pudiera perder toda esa capacitancia venosa, o sea, pudiera perder hasta aproximadamente el 15-16% de mi sangre, y todavía estoy utilizando eso como mecanismo, esa capacitancia como mecanismo compensador, o sea, no voy a entrar en hipotensión o no voy a caer en choque circulatorio hasta que no pierda toda la capacitancia venosa y tenga que recurrir de alguna otra cuestión. ¿Ok? Ahora, mira qué es lo que pasa. El problema es que esto es en términos de volumen, pero en términos de regular la presión, hay 2 determinantes de la presión arterial. El primero es el volumen, o sea, obviamente si no hay sangre que bombear, no podés mantener presión. Lógico, ¿va? O sea, si yo quiero regar el jardín y no hay presión de agua porque el lodos de San Pedro no está mandando presión a la casa, no importa cuál, no voy a regar nada. ¿Okay? Volumen. Pero otro factor que me va a determinar la presión arterial y el riego es la resistencia
al flujo que yo tengo. Eso depende, en primer lugar, de varias cosas. La primera va a ser el área de superficie del conducto por el cual estoy pasando sangre, ¿vale? O sea, no va a ser lo mismo querer mandar sangre por un, qué sé yo, por un tubito de suero que por una manguera de bomberos, ¿va? Manguera de bomberos, que por cierto es una de las cosas más divertidas de manejar que existe. Si no sabes lo que estás haciendo, te pega unas arrastradas. O si le meten demasiada presión a la bomba, te va a pegar una arrastrada. Mira qué divertido es eso. Ok. Entonces, ahora veamos. Fíjate qué es lo que pasa. En la aorta tiene una superficie transversal. O sea, si yo corto la aorta acá y yo saco el área de la tubería, me da 2.5 centímetros cuadrados, ¿va? Es lo que tenemos acá. Las pequeñas arterias, pequeñas quiere decir aquellas que todavía puedes ver macroscópicamente, no necesariamente las que tienen nombre, tienen más o menos 8 veces ¿cómo se llama? El área de superficie, pero igual que las arteriolas, el doble, o sea que mientras vas avanzando en el sistema va aumentando la superficie a través de la cual estás pasando y la resistencia baja. Sin embargo, estas dos que están acá, este valor de 20-40 puede ser bien variable porque tienen músculo y yo las puedo cerrar. Los capilares, mira, una enorme área de superficie, 2.500 centímetros cuadrados, para distribuir la sangre en una capa fina y de ahí regresando por el sistema venoso hasta caer a la venas cavas, las dos, que son 8 centímetros. Ahora, mira la diferencia con la vena cava. Espera. Con la vena cava. Si así te puse la arteria, ahora mira la vena cava en proporción de diámetro, mira. ¿Ves la diferencia en área? Por lo tanto, es una manguera más grande. Y si la manguera es más grande, la resistencia va a ser menor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí vamos a basarnos en una ley de la física que dice que la resistencia es proporcional al radio del vaso a la cuarta potencia. Dije proporcional porque hay una fórmula, ¿va? Quiere decir que aumentos pequeños en el diámetro o en el radio del vaso me hacen cambios grandísimos en la resistencia. Por lo tanto, la idea es que vos tenés aquí un gradiente de resistencia y por lo tanto un gradiente de presión. De un sector donde tenés un tubito delgado trabajando a alta presión a una vena cava grande que ofrece menos resistencia y por lo tanto no tenés que manejar una gran presión para mover sangre. Ahora, de hecho, este asunto de las presiones lo podemos ver un poquito más detalladamente. Vamos a ver en un gráfico cómo se ve la distribución de presiones en los diferentes puntos del sistema. Pero primero tenemos que hablar un poquito del otro factor que me determina la resistencia al avance. Uno es el más grande. El hecho de que tenés que pasar sangre a través de una tubería cuyo diámetro puede variar. Pero el siguiente punto es más interesante. La viscosidad del fluido que estás pasando. O sea, puesto así, vamos a hacer una prueba.
te vamos a poner una pajilla estándar. A poner una pajilla estándar de las que te pueden dar con tu refresco ahí en el Burger King. Ok. Entonces vamos a hacer 3 cosas. La primera es, Fernanda, te pongo un vaso con agua y una pajilla. Es fácil de sorber, ¿correcto? Sí. Ok, pero no te funcionaría igual si lo que trataras de sorber sería, por ejemplo, una milkshake bien hecha, ¿va? Más espesa. Te das cuenta que es bien difícil sorber una milkshake bien hecha a través de una pajilla. Es más, si la podés sorber a través de una pajilla, te engañaron. ¿Correcto? Okay. Generalmente lo que vas a buscar es una pajilla más gruesa, ¿va? Menos resistencia. Pero aquí lo que cuenta es la viscosidad. Y si intentaras sorber algo mucho más espeso que una milkshake, ¿qué tal si quisieras aspirar miel a través de una pajilla? Difícil, ¿no? Casi imposible. No puedes generar suficiente succión para subir miel a través de una pajilla. ¿Okay? Entonces la viscosidad cuenta muchísimo. Por eso es que cuando hablamos del hematocrito, ¿te acuerdas que decíamos que había un límite superior, un límite máximo para el hematocrito en términos prácticos? Y ese límite decíamos que andaba en, pregunta de examen, 60%. Alrededor de 60%. Porque a partir del 60%, lo que estás queriendo enviar a través de los capilares es básicamente un líquido tan viscoso que no va a fluir. O sea, si yo quiero enviar el equivalente de algo que parece asfalto a través de un capilar, no va a pasar. Entonces, la circulación o la perfusión se va para abajo porque no podés mantener contra la resistencia. Ahora veamos. Puntos básicos. Primera cuestión. Toda esta regulación de la presión quiere decir que el gasto cardíaco y la presión arterial está representado por la suma de todos los consumos. ¿Ok? Si yo necesito enviar 1 litro por minuto al cerebro, otro litro por minuto al riñón, no sé cuánto al músculo, ese es mi gasto cardíaco. Por la misma razón, la suma de las resistencias va a ser lo que me determine la resistencia al flujo y la presión arterial, ¿ok? Si yo quiero saber cuál es la resistencia periférica, lo que vamos a llamar la resistencia periférica total, que es el segundo determinante de la presión arterial, yo tengo que sumar la resistencia de todos los lechos vasculares. 1, 2. Fernanda, dijimos, tenía unos 5 litros de sangre en su organismo. Pero si yo tratara de ver cuál es el volumen o la capacidad de todos tus lechos arteriales, capilares, etcétera, es mucho más de 5 litros. ¿Ok? Si yo dilatara todos tus lechos vasculares, le caben mucho más de 5 litros. Entonces, resultado, si yo quiero, vamos a poner como hipótesis de que si todos tus lechos capilares estuvieran llenos a capacidad, les cabrían unos 10 litros de líquido. Ahora, si yo quiero llenar una capacidad, una cubeta de 10 litros con solo 5, eso implica que no se va a llenar, ¿va? ¿Correcto? Sí. Ok. Y el resultado, como no va a estar lleno, básicamente, otra vez los lechos están dilatados, tu retorno venoso se va bien abajo, tu presión cae a 0.
De hecho, eso tal vez te ha pasado alguna vez en tu vida. Cuando todos tus lechos capilares se dilatan de un solo y tu retorno venoso cae a cero y tu presión, por lo tanto, se va a cero, y vos vas ¿para dónde? Vas para el suelo, porque eso es un desmayo. ¿Cuál es un desmayo? Perdón, ¿sí lo qué? Un desmayo o lo que se llama, el desmayo típico, vaya, es lo que se llama un síncope vasodepresor simple. Básicamente dilataste todos tus lechos capilares, toda la sangre enteramente se te fue a los pies, tu retorno venoso cayó, no puedes mantener perfusión aquí arriba al brain y así de simple. ¿Ok? Ajá, ok. Ok. No sé si alguna vez te ha pasado. No. Lástima, debería ser bueno decir tal, porque si te hubiera pasado, tal vez habría video. Qué exagerado. Dice Fernanda dando el mananazo. Ver la universidad llena, tal vez. A ver, al ver tu nota de fisiología. No bromeemos con un tema tan delicado. Ok, entonces, lo que sucede es que el primer principio básico es, como te dije, si la suma de los volúmenes en todo el árbol vascular en un momento determinado te determina el volumen circulante, te determina también el estado de contracción, apertura o cierre de un lecho capilar específico, te determina si está entrando si está entrando en la circulación o no, y si está entrando en la ecuación esa que te suma la resistencia periférica. Por lo tanto, y que dijimos que la suma de todas las resistencias periféricas es lo que determina la resistencia total y la presión arterial. Entonces, principio básico, no todos tus lechos vasculares están abiertos en este momento, solamente aquellos que lo necesitan. Hay algunos que casi nunca van a estar cerrados. Por ejemplo, tus lechos sanguíneos encefálicos están normalmente trabajando porque trabajas casi al 100% de tu perfusión cerebral todo el tiempo. Hay un poco de variación. Pero, por ejemplo, ahorita, ¿qué tanto pudieras estar utilizando, qué sé yo, los lechos vasculares de los músculos de las piernas? Poco, porque asumo que estás sentada en algún lugar del campus esperando tu clase de bioquímica. Varices. No. Varices serían. No, nada de varices. Estamos hablando de los lechos arteriales, que son los que ofrecen la resistencia. Ahorita, tu lecho vascular, vaya, en los músculos de las piernas está cerrado o casi cerrado, porque supongo que no estás caminando, ¿va? Estás sentada. Sí. Ok. Por lo tanto, no necesitas mantenerle flujo a los músculos más allá del mínimo indispensable, porque de hecho, no solo no lo utilizas, sino que si yo estoy sobreirrigando un lecho vascular, cuando no hay necesidad, incluso lo puedo dañar. Se llama perfusión de lujo y es una cuestión bastante mala. ¿Ok? Y ahorita estás manejando, ok, prioridades en términos de los lechos vasculares. Ok, la prioridad obviamente cerebro, primera, pulmón obviamente, pero el pulmón está en línea con el resto del sistema, riñón, segunda, tercera, hígado tal vez, dependiendo. De ahí vienen los demás. Músculo en algún momento determinado que lo estés utilizando. Tu digestión, tal vez ese esté en uso, vaya, considerando tus copiosos desayunos que tal vez ahorita estés derivando flujo sanguíneo a tu intestino para metabolizar y absorber el desayuno, ¿va? No me vas a decir que solo te desayunaste una tacita de té.
Pero entonces, lo que implica es que de esos, qué sé yo, 10 litros hipotéticos de capacidad que tenés en el sistema, tenés algunos lechos cerrados y los 5 litros que sí tenés circulando van solamente a los lechos que están en uso, solamente donde lo necesitas. Primera regla. Segunda regla, ¿ok? Y que por lo tanto, la presión arterial está determinada por la resistencia de esos lechos que están abiertos. 2. La presión arterial y el gasto cardíaco son relativamente independientes entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a ponerte a hacer algo que aumente bastante tu gasto cardíaco. Sugerime algo, Fernando. Correr. Tengo una mejor. Empujar el carro. Ah, ok. Ok. Si la relación entre gasto, resistencia y presión fuera igual, al triplicar tu gasto cardíaco, cosa que es perfectamente posible, subir de 5 a 15 litros por minuto porque estás empujando el carro y para más te tocó hacerlo contra algo de cuesta arriba. Si la relación fuera lineal entre esas dos cosas, tu presión arterial se iría para arriba a niveles peligrosos. Sin embargo, la regulación de la presión arterial es tal que es bastante independiente. Yo puedo subir mi gasto cardíaco ahorita a 10 litros por minuto, vaya al doble, y mi presión arterial sigue siendo la misma. ¿Ok? Va a haber una serie de mecanismos reguladores que me ajusten el gasto cardíaco sin afectarme la presión arterial. Fíjate. 3. Aparte de ello, esta regulación me va a dar, como te digo, una interrelación con la presión que es lo que estás viendo acá en ese gráfico. ¿Cómo te lo explico? Esto es independiente del gasto cardíaco. Vamos a poner, aquí tienen una persona en reposo, pero eso se aplica para casi cualquier valor de gasto cardíaco. Tomemos, por ejemplo, presiones y acordate de una cuestión. Los vasos sanguíneos, en particular los que tienen una capa muscular, me actúan como recuperadores de presión. ¿Qué quiere decir esto? Hay un principio básico con respecto a los vasos sanguíneos. Y esta es la mejor manera de explicar. Yo tengo un vaso con una pared elástica. Cuando yo envíe sangre en la sístole, parte de la energía de la sístole se va a gastar en estirar la pared del vaso. Pero durante la diástole, esta energía que está almacenada ahorita y se recupera, ¿ok? La pared de los vasos no solamente es flexible para regular la resistencia, también es para recuperar parte de la energía y amortiguar los cambios en la presión. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo solo me confiara con poner una tubería rígida, vaya, un tubo de plástico, en vez de la aorta o en vez de las arterias, la presión en la aorta sería la misma presión que el ventrículo, ¿va? Y en el ventrículo vemos que la presión, el lado izquierdo, 120/8. Pero ¿qué pasa? Como esa recuperación de energía en los vasos sanguíneos me ayuda a que la presión diastólica no caiga. Entonces, mira qué es lo que pasa. Presión en la aorta, 120/80. En los grandes vasos, todavía estoy manejando la mayor parte de la energía. Y mira que la presión aquí promedio, que es la línea de puntos,
La presión promedio es el punto medio de esas oscilaciones. Aquí dicen 100. Realmente la media de la presión aórtica va a ser 93. Vaya que estoy metido a rollos. Ahora mira qué es lo que pasa en las grandes arterias. O sea, arterias como, qué sé yo, la femoral, la subclavia, la carótida. Como aquí todavía tengo la mayor parte de la energía, pero el vaso es más pequeño, hace más resistencia y por lo tanto hay más presión. Mira, sube un poquito arriba de 120. Ponele 125. ¿Qué diablos? 125. Ahora, conforme vas pasando a las arterias más pequeñas, mira lo que pasa. La presión promedio va disminuyendo, que es cosa que deberías de esperar, lógicamente, porque obviamente estás perdiendo energía conforme bajas por el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces mira la presión en las pequeñas arterias, que son las arterias de resistencia. La presión media va a andar entre 90 y 80 y las oscilaciones se van haciendo más suaves, ¿va? Hasta que llegas a las arteriolas, que es donde tenés el otro punto de resistencia, y aquí en las arteriolas la presión es más o menos constante y va disminuyendo conforme va bajando por el árbol vascular. Resultado, al caer a los capilares, la presión en los capilares sistémicos, vas a entrar al capilar a aproximadamente unos 30 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y conforme vayas cayendo por el lecho capilar, la resistencia al avance en el capilar va a ir bajando la presión, que en este momento, mira, ya es continua, es constante, garantizándote que como la presión es constante, el flujo va a ser constante, cae de 30 a aproximadamente 9 milímetros de mercurio. Si tus capilares y tus arterias fueran rígidos, la presión en el capilar, ¿qué pasa con esto? Perdón. La presión en el capilar no se vería así, sino lo verías así, mira. Si la pared no fuera elástica, la presión en el capilar por la puta. Cayendo a cero. O sea que, de hecho, parte de la idea de que las arterias tengan elasticidad y recuperen presión es para garantizar que en el flujo en los capilares sea constante y no, porque si no lo que tendría será un chorrito, pausa, un chorrito, pausa, un chorrito y pausa, ¿va? Una perfusión intermitente, ¿cabal? Y esa perfusión intermitente me reduce muchísimo el intercambio de oxígeno y nutrientes. Ahora, si caes al sistema venoso, mira qué es lo que pasa. En las vénulas, que todavía hay un poquito de resistencia, la presión cae esencialmente a cero. Acordate que acá la presión venosa es menor de 1 milímetro de mercurio. O sea que toda la energía del bombeo se gastó en vencer la resistencia en el circuito sistémico. Luego caes aquí al ventrículo derecho y en el ventrículo derecho, mira qué es lo que pasa. Si la presión acá en el lado izquierdo era 120/80, ¿va? En la aorta, mira en la arteria pulmonar, la presión es bien poquita. La presión es mucho menos. 35/8, promedio 17. Promedio 17, aquí decíamos promedio 93. ¿Qué putas le pasa a esto? ¿Qué putas le pasa a esto? Espérame. Promedio 93. ¿Ves la diferencia? Circuito de alta presión, circuito de baja presión. Y en el circuito pulmonar, mira que además las oscilaciones. ¿Qué puercas le pasa a este lápiz estúpido hoy? Espérame. Las oscilaciones en la presión arterial son mucho menores. Mira acá.
Mira las oscilaciones como son mucho más amortiguadas hasta que al caer al capilar pulmonar otra vez, la presión en el capilar pulmonar va a bajar en forma gradual, en forma constante, garantizando otra vez que en el lecho pulmonar tengas flujo continuo para garantizar intercambio continuo de oxígeno en el capilar pulmonar. Si no, básicamente solo estaría trabajando tu capilar pulmonar en una fracción del tiempo y la oxigenación se va para abajo. Ok. Ahora, eso es lo que estábamos hablando en términos de resistencia. Mira, el flujo lo vas a calcular con la ley de Ohm. ¿Ok? ¿Alguna vez oíste hablar de la ley de Ohm? ¿Okay? Sí. La que la gorda quiere violar todo el tiempo en clase y le va mal. ¿Ok? ¿Qué te dice la ley de Ohm? Y vos me decís, ya sé lo que me vas a decir, que la ley de Ohm, pero si esa cosa es de ingeniería eléctrica, ¿correcto? Pues fíjate que no. Se aplica a la electricidad, pero realmente esas leyes que estamos utilizando para la conducción o el flujo, se aplica para el flujo de cualquier cosa. Puede ser, qué sé yo, electrones en un alambre, sangre en un conductor o, para ese efecto, qué sé yo, petróleo por una tubería. ¿Okay? Y la ley de Ohm te dice que el flujo es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. Si te lo sabes en su forma eléctrica, porque flujo en electricidad se mide en amperios y la diferencia de presión se mide en voltios y la resistencia en ohmios. Obviamente yo no estoy fluyendo electrones, pero es que es la misma fórmula, lo único que aquí vamos a utilizar diferentes unidades, ¿ok? Ahora, ¿cómo se aplica la ley de Ohm en términos de sangre? Flujo lo vamos a medir en litros por minuto igual a la diferencia de presión, que lo vamos a expresar en términos, podemos utilizar cualquier unidad, vamos a decir milímetros de mercurio, o para ser correctos, para que todo nos funcione, porque esta no es una unidad métrica, vamos a utilizar kilopascales, ¿ok? Es lo mismo, miden la misma cosa. Y ahora vamos a utilizar la resistencia y vamos a utilizar dinas por centímetro cuadrado por minuto. ¿Ok? Como querrás utilizarlo, pero es la misma ecuación que usas para la corriente eléctrica, lo único que aquí utilizas las unidades apropiadas para líquidos. Pero lo que me determina, lo que me dice esa ecuación es que mientras más sea la diferencia de presión, aquí podría tener una presión de 100 y aquí tuviera presión de 20, va a haber cierto flujo medido por la diferencia de presión. Si yo subiera la presión acá y le pusiera, qué sé yo, 150, el flujo va a ser más alto. ¿Ok? Y si la resistencia, vamos a inventar una unidad arbitraria para la resistencia, ¿ok? Y si dijera que, por ejemplo, tengo 100 y aquí 20 y tengo un flujo X, para una resistencia vamos a decir una unidad de resistencia periférica y el flujo es X. Pero si yo aumento la resistencia, por ejemplo, a 3, el flujo va a ser 1/3 porque son proporcionales. Mientras más yo juegue con la resistencia, más va a ser la diferencia en el flujo sanguíneo.
y el principal mecanismo para regular el flujo sanguíneo acá es trastear la resistencia periférica, ¿ok? De hecho, hay un montón de cálculos acá que puedes hacer, no nos interesan porque realmente no nos son de interés para el fisiólogo. Solo esto sí me interesa. El concepto de el flujo. Normalmente, en los grandes vasos, mientras más grande es el diámetro en particular, el flujo es laminar, quiere decir que la sangre pasa ordenadamente. Pero si hay algo interrumpiendo a mi quij, ya sea una reducción del diámetro o un obstáculo, lo que pasa es que esto me va a introducir turbulencia. Mira, un flujo turbulento tratando de pasar el obstáculo. Cuando hay flujo turbulento, esa es una de las maneras más excelentes que hay para aumentar la resistencia al avance. Es más, lo podemos probar. Vamos a ver. Fernanda dijo el otro día que podía manejar bicicleta, ¿correcto? Sí. Estamos asumiendo sin rueditas, sin las otras rueditas de atrás. Así es. Ok. Ahora pon este experimento. Vos vas en la bicicleta y estás tratando de reducir tu resistencia al avance. Por lo tanto, te vas a agachar y vas a tratar de ir tan pegada al manubrio como puedas, así como los corredores esos de los tours ciclísticos, ¿ya? Porque estás tratando de que el aire que pasa, porque estás desplazando, pase sobre tu espalda en una forma más o menos lineal. De hecho, estos tienen hasta esos casquitos raros así con punta para darles más, para que la curva sea continua. Ahora, vos vas en tu bicicleta, obviamente no vas a tal velocidad, pero suponete que quitas la mano del manubrio y la extendes así, sentís la resistencia al avance y te va frenando, ¿va? Correcto, porque estás introduciendo turbulencia en el aire. O para ese efecto, vaya, que quisieras detener y en vez de usar los frenos de la bicicleta, tuvieras un pedazo así grande de cartón y cuando quieres detenerte, pones el pedazo de cartón así enfrente para que te actúe como un spoiler. ¿Cabal? Bueno, lo mismo estás haciendo. Cualquier cosa que te induzca turbulencia en el flujo, te aumenta la resistencia. Y la única manera de mantener un flujo cuando tenés mucha turbulencia es subir la presión, ¿ok? Para vencer la resistencia. Tenés que bombear con más fuerza para vencer el obstáculo. Por lo tanto, cualquier cosa que te induzca un montón de turbulencia en el flujo es una buena manera de generar un aumento de presión, ¿ok? Y normalmente, y este flujo turbulento va a depender de dos cosas. Uno es de la velocidad del flujo, ¿ok? Eso dependerá obviamente del gasto. 2, del diámetro del vaso y 3, de la viscosidad. Es más fácil hacer fluir un líquido liviano, ¿ok? Un líquido liviano como el agua, que tratar de hacer fluir cosas como, qué sé yo, como petróleo o asfalto sin introducir turbulencia. ¿Cabal? ¿Ok? Ahora, veamos acá qué es lo que sucede. Como te decía, la resistencia depende muchísimo del diámetro del vaso. Y mira qué es lo que pasa. Para una presión, como te decía, para una presión determinada, para una diferencia determinada de presión, la resistencia y por lo tanto el flujo es dependiente del radio a la cuarta potencia, ¿verdad? Mira, por ejemplo, con duplicar, si yo
duplico, mira, este es el diámetro, 1 centímetro y fluye 1 mililitro por minuto. Si yo duplico el diámetro, dice, no vas a tener 2 veces el flujo, vas a tener 16 veces más flujo y viceversa. O sea que si yo reduzco a la mitad el diámetro de un vaso sanguíneo, aumento la resistencia 16 veces. Por lo tanto, cambios pequeños en el diámetro de las arterias van a tener van a generar cambios grandes en el flujo sanguíneo y cambios grandes también en la presión arterial. Ahora, esto me implica que, de hecho, la resistencia vascular total en el humano es capaz de multiplicar la resistencia total por aproximadamente 4 veces. 4 veces, ¿ok? Si nosotros decíamos que la resistencia periférica total, arbitrariamente decíamos que era de 1, yo la puedo subir hasta 4. Y si yo aumento la resistencia hasta 4, el flujo va a disminuir en proporción 4 a la 4, o sea, 256. Quiere decir que jugando con la resistencia yo puedo cambiar drásticamente el flujo en cualquier vaso. Y por lo tanto no necesito cerrarlo totalmente. Con tal aumente un poquito la resistencia periférica, estoy jugando y puedo modificar notablemente la capacidad de ese vaso para mover sangre. ¿Okay? Ahora, vámonos para abajo. El otro detalle que tenés es, como te decía, que los vasos son elásticos, ¿va? Y ahí es donde viene la idea de que el vaso es distensible, o sea, puedes estirarlo. Y esta distensibilidad va a variar de acuerdo al grosor de la pared del vaso. O sea, si tenés una arteria, por ejemplo, con una pared gruesa, con mucho músculo, es distensible, pero va a ser menos distensible que una vena cuya pared es bien delgada. Les enseñaron la cava en anatomía. ¿Vieron la cava? Sí. Y la abrieron, ¿vieron la pared cómo era? Sí. Ok. Compararla con la aorta que estaba al otro lado. Te das cuenta que la aorta se siente el grosor de la pared muscular. Cuando vos la agarrás, se siente como una manguera de jardín. O sea, bien, no la podés colapsar, no la podés prensar, ¿no? Si yo quisiera apretar la aorta así con el dedo para cerrarla, no puedo. ¿Ok? Mientras que la cava, yo la puedo cerrar así entre los 2 dedos, incluso con cuidado. Hay una maniobra así en cirugía cardiotorácica que es para cerrar el influjo venoso, que uno agarra la cava inferior acá entre estos dos y la cava superior entre estos dos y cierra el influjo venoso total. Se llama maniobra de Sauerbruch. ¿Ok? Y eso lo puedes hacer con los dedos. Así. Comprimís, y de hecho, si lo haces y rotas el corazón, de hecho, eso es una manera de inducir una parada cardíaca transitoria cuando estás queriendo reparar un desgarro, por ejemplo, en el atrio o una perforación del ventrículo. No es que yo tenga mucha experiencia con cardiovascular, pero sí me he metido alguna vez porque era la otra cosa que a mí me gustaba cuando estaba en la idea de entrar a la residencia quirúrgica. De hecho, era mi primera idea meterme a hacer cirugía cardiotorácica. Pero me convencieron a tiempo. Me convencieron a tiempo que la neurocirugía era más variada y más entretenida. Y sí lo es. Pero bueno,
El caso es que eso implica que la distensibilidad de la cava, como es una pared más delgada y más elástica, puede estirarse más y servir, y ahí es donde viene la idea de que te sirve como un reservorio venoso, ¿okay? Esa capacitancia venosa. Ahora mira qué es lo que sucede. Por ejemplo, viene Fernanda, que como decíamos en este momento, está, vamos a poner que estás en una situación bastante relajada, vaya. Estás en una de las banquitas esas, ¿cómo se llama? La pasarela esa que va entre el edificio 2 y entre el edificio 2 y el gallinero, ¿va? Y estás de hecho acostada así panza arriba con tu telefonito, escuchándome hablar. En ese momento, tu gasto cardíaco anda 5 litros por minuto y no todos los lechos están abiertos, como te dije, los lechos musculares están cerrados y todo. Entonces, ¿a dónde pongo esa sangre? Me vas a decir, no la puedo dejar estancada en el lecho. Entonces, la redirijo hacia el sistema venoso, lleno la capacitancia venosa. En este momento, parte de tu sangre sencillamente está en las venas haciendo nada, ¿ya? Pero suponete que en este momento vas a cambiar de actividad y te digo, bueno, levántese y corra, señorita, ¿va? Y viene Fernanda y tiene que no solamente aumentar el gasto cardíaco, sino que esa sangre de la capacitancia venosa redesviarla otra vez a los lechos que necesiten. O sea, yo puedo primero hacer uso de la capacitancia venosa, sacar sangre de la reserva para mandarla a un lecho, y si aún así no me alcanza, bueno, puedo cerrar los lechos no indispensables para redirigir, pero tengo todavía aproximadamente 750 cc, que es un 15% de mi volumen sanguíneo, lo estoy utilizando sin necesidad de comprometer nada más. Sencillamente lo saco de mi reserva y lo mando a donde necesito. ¿Okay? Ahora, esa distensibilidad vascular es lo que me permite aumentar el volumen también sin cambiar la presión. Bueno, pongamos el caso. Ahora, otra situación diferente. Vamos a hacer un experimento. Tomemos nuevamente a Fernanda, porque ya días no la molestamos. Se fue. No, ahí está. Fernanda, ahora vamos a agarrar un catéter, te voy a agarrar una vena y te voy a pasar 1 litro de solución salina, ¿ok? Por la vena, 1 litro de suero. Eso es 20% de tu volumen circulante. Si tus arterias no tuvieran distensibilidad, ¿qué pasaría con la presión arterial si yo te subo el volumen circulante en 20%? Habría más presión. Subiría tu presión, exactamente. Pero como tus vasos son distensibles, sencillamente se acomodan y mandan ese exceso de líquido primero a la capacitancia venosa para que la capacidad del sistema es mayor. Ahora, metiste todo el líquido a la reserva y la presión se mantuvo constante. Yo te puedo pasar 1 litro de suero ahorita y tu presión arterial no va a subir. Eventualmente ya sé que lo que va a decir, el riñón se va a hacer cargo, pero eso toma un par de horas. Sin embargo, no voy a poder responder. Vas para bioquímica. Sí, es que voy a manejar, entonces no voy a poder responder. Ok, pero bueno, o sea, entonces, seguime la lógica. Yo puedo meterte 1 litro de suero y no te pasaría nada. De hecho, nadie consideraría aquí como fisiológicamente arriesgado ni peligroso que les pasara una bolsa de suero, ¿eh? Algo normal que se hace todos los días.
Y aunque no estudias medicina, sabes que no te va a pasar nada, a pesar de que estoy cambiándote tu volumen circulante y aumentándolo en 20%, porque la distensibilidad vascular me permite hacer eso. Exceso de líquido, vaya, mándelo por las venas, dentro de ciertos límites. Vos podés meterle un montón de líquidos a los pacientes. Dije dentro de ciertos límites, pero es sorprendente la tolerancia que tiene el árbol vascular a meterle un exceso de líquido, en particular cuando uno no sabe lo que está haciendo. ¿Okay? Que es desgraciadamente más común de lo. Ahora mira qué es lo que sucede. La curva de volumen-presión. Mira qué es lo que sucede. ¿Qué hice acá? ¿Qué pasó ahí? Qué raro esto. Bloqueé la computadora por un instante. Bueno, la curva, están ahí todavía, ¿verdad? Sí. Mira qué es lo que sucede. La curva de volumen-presión hace que la presión sea relativamente constante independientemente del volumen. ¿Okay? O sea que no vas a tener mayor. Si yo cambio el volumen circulante, voy a tener yo que hacer un cambio muy grande antes de que esta presión se movilice. Okay. Ahora, doctor, ¿sí? Está compartiendo pantalla. Pues fíjate, no sé, ahorita se bloqueó. Déjame ver. Yo no estoy compartiendo pantalla. Espérate, sí, es que parpadeó esto, no sé, pero es mi computadora que a saber qué se trabó. Espérate, déjame ver si estoy compartiendo. No. Bueno, no te estábamos hablando. Ahora sí, creo. Ahora sí, creo. Sí. Me salía compartida, pero que por un momentito como que se trabó no sé si la computadora. Ok. Ahora, esa transmisión del pulso, ¿ok? Esa distensibilidad hace que la pared sea capaz de pulsar, ¿va? Esa es la base de lo que nosotros consideramos el pulso periférico, ¿va? ¿Ok? No, todo el mundo sabe que existe, ¿va? Aquí está mi pulso periférico o en la carótida, y la misma idea está detrás del método para tomar la presión arterial. ¿Okay? Si nosotros consideramos, vaya, la idea de la toma de presión arterial, que es algo trivial, vaya, por su conocimiento, y que de hecho no tenés que saber tomar la presión para saber tu presión, porque hay unos aparatitos ahí automáticos que te pones aquí en la muñeca o en el brazo y que te toman la presión. Conste que no los vaya a agarrar a uno de ustedes utilizando unas pendejadas de aparato para tomar la presión, porque no son confiables, ¿ok? Valiendo la salvedad, ¿eh? Entonces, la idea que habría dos métodos para tomar la presión arterial. El primero es lo que llamaríamos el método directo. Para hacer el método directo, el problema es que es invasivo. Yo tengo que agarrar una arteria, no sé, aquí por ejemplo, la radial, meter un catéter con un transductor de presión y meterlo a donde quiero. Lo puedo meter en una arteria, lo puedo meter al ventrículo, donde sea. Lo conecto a una pantalla de un monitor y yo estoy viendo la presión en directo, o incluso a la antigua lo conecto a una agujita de esas de manómetro y estaría viendo la aguja oscilar. Sin embargo, muy poca gente estaría dispuesto a que yo le tomara la presión pinchándole una arteria, ¿va? Ni yo tengo ganas de estar metido en el laboratorio de cateterismo todo el día tomando presión. Entonces, ¿cómo se toma la presión normalmente? O sea, el método indirecto, ¿ok? Y aquí es donde viene poquito de historia. O sea, de hecho, el registro, o sea, la toma de presión arterial empezó como ese aparato empezó como una herramienta de laboratorio de fisiología. ¿Ok? Los fisiólogos que andaban investigando la presión arterial dicen, bueno,
Originalmente lo tomaban, como te decía, por el método directo hasta que vino un italiano que se llamaba Rivarocci y se le ocurrió la idea de inventar el manómetro de presión arterial con un manguito que transmitiera la presión y una columna de mercurio. Originalmente era el que te digo que es el clásico, el baumanómetro, pero eso era una herramienta de laboratorio. Ahora, eso fue en 1897. Como un año después, Harvey Cushing, que era de esos tipos geniales, vaya, inventó la neurocirugía para empezar, o casi la neurocirugía moderna la inventó él, inventó la endocrinología moderna también, y él andaba por Europa viendo qué había de nuevo del avances en medicina, siendo interno o recién graduado, y vio el aparatito, y en aquel tiempo era común que los internos dieran las anestesias, ¿ok? O sea que, o los estudiantes de medicina, por ejemplo, ahorita yo diría, vaya, qué sé yo, Katie, venite porque voy a operar a un paciente, a vos te toca darle la anestesia. Era la época en que te iban uno como máscara y le iban cayendo, dejando caer gotitas de éter al paciente, una máscara así que era como una jaulita de metal, yo les he visto en los museos, con una gasa o una esponja absorbente, entonces le iban dejando caer gotitas de éter al paciente para irlo durmiendo, pero no había manera de monitorearlo. Entonces se le ocurre, bueno, si los pacientes se hipotensan durante la anestesia, ¿y cómo puedo saber yo si no me estoy pasando de anestesia? Porque la primera cosa que te hacía era que te bajaba la presión. Entonces se le ocurrió agarrar el aparato de laboratorio y dice, pues si esto se puede usar en el quirófano, y lo introdujo a sala de operaciones. De ahí es que se hizo popular y ahora todo el mundo tiene chucu, 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 de la presión, ¿va? El chucuchuco de la presión, como le digo yo, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Mira, básicamente vas a tener un principio, dice, si esta arteria pulsa, los pulsos lo puedes ver porque transmite la presión al manguito inflado, y cuando transmitas la presión, pues esta agujita, que es un aneroide quiere decir que tiene una capsulita que está al vacío, y cuando está sin alteración, está en el punto cero. Cuando esto transmite presión, va a mover la aguja, primero. Segundo, cuando esta arteria haga flujo y la arteria está parcialmente cerrada, introduce turbulencia, dijimos, ¿va? Entonces tenemos tres posibilidades. La primera es que la arteria esté completamente cerrada. Si no hay flujo, no hay paso de sangre, no vibra, no hay pulso, ¿va? Entonces, obviamente que no hay vibración. En el estetoscopio, esa lo que yo estoy escuchando es la vibración, es la pared de la arteria que está vibrando así, a cada pulso, ¿va? Si no hay flujo, no oigo nada. Pero ¿qué tal si yo empiezo a abrir empiezo a abrir la válvula y baja la presión al grado que estamos aquí, por ejemplo, en este pulso, ¿ve? Y ves que la presión en un momento de la sístole es suficiente para vencer la presión del manguito, y en este momento la arteria está vibrando. Y oís va. Y seguís mientras esté la presión solamente en forma intermitente, yo voy a oír un pulso, ¿verdad? Bling, 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 hasta el punto en el cual la presión del manguito sea igual o menor que la presión sistólica. Entonces, primero voy a tener que el ruido se amortigua, y por último, acá en esta última fase, ya el manguito está demasiado desinflado para comprimir la arteria, y la arteria ya tiene flujo libre y ya no vibra. Entonces, la idea es que estos es lo que estás escuchando, que aquí dirías, en A no dirías nadie, es PCD, tum, 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 tuc, y otra vez nada. El que se le ocurrió
buscar estos ruidos, porque al principio solo lo hacía por palpación y viendo la agujita. Pero un ruso que se llamaba Korotkov encontró estos ruidos y los describe. Este ruido de Korotkov, cuando cambia de volumen, es lo que se llama fase 4. Y me representa la presión diastólica. Y de ahí, fase 5 es cuando ya deja de oírse el ruido y ya no hay, implica que ya el manguito está muy desinflado. El primer sonido que equivale a la presión sistólica acá es lo que se llama fase 1. ¿Okay? Entonces, por lo que estás escuchando es básicamente la arteria vibrar durante la sístole. Tum, tum. Mientras más desinfles el manguito, va a ser más fuerte el sonido hasta el punto en que se amortigua y oís tum, 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 tum. Y ahí medís la presión diastólica. Esa es la base científica de la medición de presión arterial. O sea, y lo que hace tu aparatito automático es que en vez de un estetoscopio tiene un micrófono y va leyendo la presión conforme en qué punto hoyo detecta un sonido y miren en dónde está la presión del aparatito en ese momento. ¿Ok? Ahora, el problema con ese aparatito es que el micrófono es muy sensible a vibraciones extrañas, entonces cualquier movimiento lo hace sonar cualquier cosa y tienden, como es en la muñeca, que es una arteria pequeña, tienden a marcar generalmente más de lo que tiene el paciente. Por lo tanto, los aparatitos automáticos están prohibidos para su uso profesional. ¿Ok? Sirven para el paciente porque como obviamente es más fácil decirle póngase el aparatito y lea lo que vaya al médico todos los días o aprenda a tomarla, está bien, pero nosotros para uso profesional no podemos utilizarlo, ¿verdad? Porque no está, depende la toma correcta de la presión que vos estés escuchando el sonido de Korotkov. Bueno, entonces, mañana vamos a seguir con la cuestión del gasto cardíaco, ¿ok? Y la determinación del gasto cardíaco y demás. Dime. Gracias, doctor. No, Ok, bueno. gracias. Entonces, nos vemos mañana. Vayan a su bioquímica, que tanto quieren. Adiós. Muchas gracias, doctor. Bye. Nos vemos. Ok, bye.